mamá robaba mi dinero para ocultar un secreto de 3 años. Honestamente, ya estoy cansada de sentir que mis propios papás me ven más como una solución conveniente que como su hija. Y lo peor es que me tomó muchísimo tiempo darme cuenta, porque durante años pensé que simplemente estaba ayudando. Pensé que eso era lo normal cuando una familia vive cerca y se apoya mutuamente. Pero últimamente siento que cada favor viene acompañado de otro, y otro más, hasta que un día desperté sintiendo que ya no tenía control sobre mi propio tiempo. Tengo 2 hijos pequeños, ambos menores de 6 años, y mi esposo trabaja fuera del país casi todo el tiempo. Así que prácticamente llevo sola la casa, los niños, las rutinas, las comidas, las citas médicas y además trabajo desde casa 40 horas semanales. Afortunadamente nos va bien económicamente, nada exagerado, pero vivimos cómodos y nunca hemos necesitado pedir ayuda para mantenernos. Aún así, hace unos meses todo se complicó cuando mi carro decidió morir de la nada. Recuerdo perfectamente ese momento porque estaba manejando con los niños atrás y de pronto el motor simplemente dejó de responder. El silencio después del fallo fue horrible. Esa sensación de quedarte detenida al costado de la calle mientras tus hijos preguntan qué pasó, no se me olvida. Mientras buscaba un reemplazo, mi papá decidió ayudarme ofreciéndome una SUV usada que él y mi mamá ya no utilizaban. Era grande, espaciosa y perfecta para moverme con los niños. Además, técnicamente no la necesitaban porque mi papá manejaba el carro de la empresa y el Nissan que tenían por fin iba a ser reparado. Entre ellos ya tenían varios vehículos, 2 Chevys, el Nissan y esa SUV. Así que pensé que era una oportunidad perfecta para todos. Y sinceramente, mi papá me crió enseñándome que nada debía tomarse gratis. Yo no quería simplemente aceptar el vehículo como si nada, así que hablamos seriamente sobre el tema. Él me explicó cuánto habían pagado originalmente y también me advirtió que necesitaba algunas reparaciones menores. Los reguladores de 2 ventanas estaban dañados, el espejo lateral necesitaba arreglo y el aire acondicionado prácticamente soplaba aire caliente. Nada catastrófico, pero sí suficiente para gastar dinero. Después de hablarlo, acordamos que yo pagaría $1,500 por la SUV y que además me haría responsable completamente de ella. Me pareció justo. Le di $500 ese mismo día como pago inicial y pusimos todo a mi nombre inmediatamente. Seguro, placas, papeles, todo. Y de verdad me hice cargo. Uno de los reguladores de ventana terminó costándome casi $600 entre la pieza y la mano de obra. Cada vez que algo fallaba, yo lo arreglaba sin quejarme. Durante los últimos 4 meses ya le había pagado $950 de los 1,500 acordados. Nunca me atrasé, nunca intenté evitar el tema y jamás actué como si me hubieran regalado algo. Pero justo alrededor de ese tiempo empecé a notar algo raro con mi mamá. Al principio eran favores pequeños. Cosas normales. ¿Ya vas a salir? ¿Puedes pasar por la tienda? ¿Me traes esto cuando vengas? Y claro, yo decía que sí porque vivíamos cerca y no me costaba mucho hacerlo. Pero lentamente empezó a sentirse menos como ayuda ocasional y más como si yo me hubiera convertido en su asistente personal sin darme cuenta. Entonces pasó lo de mi hermano menor. Tiene 15 años y lo atraparon vapeando THC en la escuela junto a uno de sus amigos. Todo explotó rapidísimo. Lo suspendieron y los mandaron a una escuela alternativa que quedaba casi a 1 hora de distancia de la casa de mis papás. La escuela empezaba a las 7:45 de la mañana y salían a las 12:30 de la tarde. El problema era que el amigo de mi hermano vivía justo al lado y su mamá tampoco tenía un carro funcionando, así que ahora ambos dependían completamente de mi familia para transportarse. Cuando mi abuela tuvo una cirugía lejos de la ciudad, mi mamá me llamó casi llorando porque necesitaba ayuda durante unos días. Me pidió que recogiera a los chicos, los llevara a la escuela alternativa y luego fuera por ellos al mediodía. Honestamente ni siquiera lo pensé demasiado. Era mi mamá. Era una emergencia familiar. Así que dije que sí. Pero sí les pedí ayuda con la gasolina. Porque no era un trayecto corto. Eran casi 2 horas de carretera cada vez entre ida y vuelta, usando mi carro, mi tiempo y básicamente reorganizando toda mi vida alrededor de eso. La SUV consume muchísimo combustible y llenar el tanque cuesta alrededor de $65. Cada viaje prácticamente se tragaba 1,4 del tanque. Mi papá me dio $50 una sola vez. Y aunque claramente no alcanzaba para cubrir todo, no hice un problema de eso porque se suponía que solo serían 3 días. Eso fue lo que me dijeron. Pero después de esos 3 días, algo cambió. O tal vez siempre estuvo pasando y yo recién empecé a verlo. Porque de repente comenzaron a asumir que yo seguiría haciéndolo indefinidamente. Ya no era "puedes ayudarnos", sino llamadas y mensajes como si fuera automáticamente mi responsabilidad. Siempre había una excusa distinta. Que mi mamá estaba cansada. Que mi papá estaba trabajando. Que el tráfico estaba horrible. Que ellos tenían cosas que hacer. Que ya que yo andaba afuera podía aprovechar. Y mientras tanto, mi vida seguía acumulándose encima de mí. Seguía trabajando 8 horas desde casa.
Seguía despertando temprano para preparar desayunos, vestir a mis hijos, llevarlos a la escuela, asistir a citas médicas, limpiar la casa, responder correos de trabajo y tratar de mantener algo parecido a una rutina funcional. Empecé a sentir que vivía permanentemente cansada. Había días donde manejaba con un café frío olvidado en el portavasos mientras escuchaba a mis hijos discutir atrás y pensaba que literalmente nadie estaba considerando cuánto estaba sacrificando yo para resolver problemas, que ni siquiera eran míos. Y lo que más empezó a molestarme fue darme cuenta de algo muy específico. Cada vez que iba a casa de mis papás para recoger a mi hermano, mi mamá estaba en el sofá. Siempre. No quiero sonar cruel porque sé que todos descansan y tienen días pesados, pero se volvió imposible ignorarlo. Yo salía corriendo de una videollamada de trabajo, subía a los niños al carro, manejaba una hora completa, y cuando regresaba, ella seguía exactamente en el mismo lugar viendo televisión. Ni siquiera era solo la gasolina. Aunque honestamente la gasolina ahorita está ridículamente cara y llenar el tanque tan seguido me estaba drenando el dinero. Era la sensación de que mi tiempo no valía nada para ellos. Como si por el hecho de trabajar desde casa automáticamente estuviera disponible todo el tiempo. Como si no importara que tuviera mi propia familia, mis propios hijos y mis propias responsabilidades. Y sinceramente, eso fue lo que empezó a romperme emocionalmente. Porque ya no se sentía como ayudar. Se sentía como estar siendo utilizada. Actualización 1. Después de leer cientos de comentarios y hablar durante horas con mi esposo esa noche, finalmente me di cuenta de algo que honestamente llevaba demasiado tiempo evitando aceptar. No estaba ayudando a mis papás. Me estaban usando. Y creo que la razón por la que tardé tanto en verlo es porque crecí pensando que ayudar a la familia era automático. Sin preguntas. Sin límites. Simplemente lo haces. Pero había una diferencia enorme entre ayudar ocasionalmente y sacrificar literalmente mi tiempo, mi trabajo, mi gasolina, mi rutina y hasta el bienestar de mis hijos mientras otra persona se acomodaba en el sillón esperando que yo resolviera todo. Así que mi esposo y yo tomamos una decisión. Íbamos a terminar de pagar la SUV de una vez. Solo faltaban 550 pesos. Sí, dolía un poco porque no era precisamente dinero sobrante, pero sinceramente queríamos cortar cualquier posibilidad de que después nos echaran en cara el vehículo o sintieran que todavía tenían control sobre mí por eso. Yo quería que ese carro fuera completamente mío para ya no sentir esa presión rara cada vez que decía no. A la mañana siguiente, justo cuando estaba preparando desayuno para mis hijos y tratando de responder unos correos del trabajo antes de salir, mi mamá volvió a llamarme. Ya sabía lo que iba a pedir antes de contestar. ¿Puedes llevar a los niños a la escuela otra vez? Respiré profundo unos segundos mirando la taza de café ya fría junto a la computadora y le dije, con toda la calma que pude reunir, que sí podía hacerlo, pero que iba a necesitar dinero para la gasolina. Y ahí empezó todo. Mi mamá soltó un suspiro exagerado y enseguida dijo algo como: ah, bueno, entonces mejor préstame tu SUV y yo la lleno. En cuanto dijo eso, sentí esa presión en el pecho que aparece cuando sabes perfectamente cómo termina una historia antes de que empiece. Porque yo conozco a mi mamá. Toda mi vida la he visto manejar así. Dejar el tanque vacío mientras compra cigarrillos, ropa o cualquier otra cosa primero. Y no era paranoia mía, ya había pasado antes. Incluso con mi carro anterior. Todavía me acuerdo perfecto de una vez que me pidió prestado el coche solo un rato, desapareció todo el día y terminé perdiéndome un ultrasonido importantísimo de mi hijo menor porque nunca regresó a tiempo. Cuando por fin me devolvió el carro, el tanque estaba prácticamente muerto. Así que esta vez no quería volver a caer en lo mismo. Le dije que no. Con respeto, tranquila, pero firme. Yo los llevo, mami, pero necesito dinero para la gasolina. Y el ambiente cambió instantáneamente. Ella empezó a actuar como si yo estuviera siendo egoísta por siquiera mencionarlo. Me dijo que ya me habían dado dinero antes. Que 50 pesos era muchísimo. Que debía haberlo administrado mejor. Y mientras hablaba, yo sentía como me iba hirviendo la sangre porque no podía creer que realmente estuviera fingiendo que manejar 4 horas diarias no costaba nada. Le expliqué otra vez, tratando de mantener la voz estable mientras mis hijos corrían detrás de mí haciendo ruido en la cocina, que esos 50 pesos habían sido para 3 días. Y que después de eso jamás volvió a darme un solo dólar aunque seguía haciendo el viaje todos los días. Le recordé cuánto gastaba la SUV. Le expliqué que estaba afectando mi trabajo, las citas de mis hijos, nuestra rutina completa. Pero cuanto más hablaba yo, más parecía ofenderse ella. Hasta que finalmente dije lo que llevaba semanas guardándome. Le dije que sentía que me estaban usando. Que no me molestaba ayudar, pero que ya habíamos cruzado esa línea donde ayudar deja de ser ayuda y empieza a convertirse en aprovechamiento. Le dije que honestamente sentía que me habían vendido la SUV esperando convertirla en su chofer personal. Que yo también tenía responsabilidades. Que mi vida no podía girar alrededor de transportar adolescentes a una escuela alternativa mientras ella se quedaba en casa. Y hubo un silencio horrible después de eso. De esos silencios densos donde sabes que acabas de romper algo. Luego solo dijo: voy a llamar a tu padre. Y me colgó. 3 horas después me llamó mi papá.
Recuerdo que estaba sentada en el estacionamiento de la escuela de mis hijos cuando vi su nombre aparecer en la pantalla. Honestamente pensé que iba a regañarme o decirme que estaba exagerando. Pero la conversación tomó un giro completamente distinto. Primero me pidió que le explicara todo desde el principio. Así que lo hice. Le conté lo de la gasolina. Lo del tiempo. Lo de las horas manejando. Lo cansada que estaba. Lo frustrada que me sentía. Y entonces él dijo algo que sinceramente me dejó helada. Me dijo que si había estado mandando dinero para gasolina todo ese tiempo. Varias veces. Pero que se lo daba a mi mamá para que ella me lo entregara. Y yo nunca vi ni un centavo. Recuerdo quedarme completamente callada unos segundos mirando el volante. Porque de repente todo empezó a tener sentido. Las evasivas. Las excusas. La insistencia en usar mi SUV para llenarla a ella misma. Todo. Mi papá sonaba genuinamente confundido y molesto. Me dijo directamente que jamás me dieron la SUV para convertirme en mandadera de la familia y que además la mamá del otro chico también debía estar aportando dinero. Le expliqué otra vez que no podía seguir manejando 4 horas diarias mientras intentaba trabajar y criar a mis hijos. Y por primera vez en toda esta situación, sentí que alguien realmente me escuchó. Mi papá suspiró cansado y dijo algo como: «Está bien, cariño. Entonces ya no. Voy a averiguar qué demonios está pasando». Luego me preguntó si había llevado a mi hermano ese día. Le dije que no. Y honestamente, creo que esa fue la primera vez en semanas que no me sentí culpable por decir que no. Después de eso, todo explotó rápido. Por lo que me contó mi hermano más tarde, mi papá decidió que tanto él como su amigo iban a trabajar todo el verano para pagar sus propios viajes. Uno cubriría Uber y el otro ayudaría trabajando con él. Y sinceramente, aunque suene duro, creo que les va a hacer bien. Porque toda esta situación empezó precisamente porque nadie quería hacerse responsable de nada y todos esperaban que otra persona resolviera el problema. Y en cuanto a mi mamá, bueno, digamos que no le fue muy bien cuando mi papá descubrió que se había estado quedando con el dinero destinado para la gasolina. Hasta donde sé, sigue furiosa porque él dejó claro que eso no estuvo bien. Pero aquí viene la parte que todavía me cuesta creer. Mi papá me llamó más tarde esa misma noche y me dijo que no me preocupara por los 550 pesos restantes de la SUV. Que considerara el vehículo completamente pagado. Y honestamente, después de semanas sintiéndome agotada, utilizada y emocionalmente drenada, creo que fue la primera vez en mucho tiempo que pude sentarme en silencio, respirar profundo y sentir que finalmente alguien estaba de mi lado. Así que sí. La SUV es oficialmente mía. Y por primera vez en meses, siento que recuperé un pedacito de control sobre mi propia vida. Actualización 2. Primero que nada, en serio gracias otra vez a todos los que comentaron, me mandaron mensajes y me hicieron sentir que no estaba loca por poner límites. Honestamente, después de tantos años acostumbrada a simplemente resolver todo para mi familia, todavía hay una parte de mí que se siente culpable cuando digo que no. Así que leer a tanta gente diciéndome que esto no era normal me ayudó muchísimo más de lo que creen. Y sí, sé que muchísimos estaban preguntando exactamente lo mismo. ¿A dónde demonios se fue el dinero? Bueno, aquí viene el verdadero drama familiar. Mi hermano Tyler, que tiene 18 y todavía vive con mis papás, básicamente se convirtió en mi pequeño espía involuntario dentro de la casa. Él llegó del trabajo esa noche y dice que apenas abrió la puerta sintió esa vibra horrible que tienen las casas cuando sabes que acaba de pasar algo pesado. Según él, la televisión estaba apagada, nadie estaba hablando y mis papás estaban sentados en la mesa de la cocina en completo silencio. Y eso ya era rarísimo. Mi mamá normalmente llena cualquier silencio hablando de algo, aunque sea cualquier tontería. Pero Tyler dijo que el ambiente se sentía tenso, incómodo, como si hubiera explotado una bomba emocional unos minutos antes de que él llegara. Mi papá estaba sentado tranquilo, serio, con los brazos cruzados sobre la mesa. Mi mamá estaba llorando. No llorando discretamente. Llorando de verdad. Roja de la cara, respirando mal, toda alterada. Tyler dijo que mejor decidió no meterse. Subió las escaleras despacio, dejó sus cosas en su cuarto y luego se quedó escuchando desde el balcón porque honestamente ya sabía que algo grande estaba pasando. Y por lo que alcanzó a oír, parece que mi papá finalmente empezó a conectar demasiadas piezas. Según Tyler, mi papá habló primero, y lo hizo con esa voz calmada que honestamente da más miedo que cuando alguien grita. Le preguntó directamente dónde estaba el dinero que supuestamente me habían estado dando para gasolina. Mi mamá respondió rapidísimo que sí me lo había dado. Pero mi papá simplemente dijo: «No. No se lo diste». Y luego vino la parte que, sinceramente, me dejó fría cuando Tyler me la contó. Mi papá le dijo que esta no era la primera vez que desaparecía dinero. No gritó. No insultó. No hizo un escándalo. Y creo que justamente por eso todo se sintió mucho peor. Porque mi mamá inmediatamente empezó a ponerse a la defensiva. Según Tyler, pasó de llorar a casi gritar preguntándole de que la estaba acosando. Pero mi papá siguió igual de calmado. Le dijo algo como: «No te estoy acosando. Solo te estoy pidiendo honestidad.
Y la forma en que reaccionas me está diciendo todo. Y ahí fue cuando aparentemente la conversación tomó un giro muchísimo más raro. Porque mi papá le preguntó dónde había estado una noche específica. Dijo que se despertó a las 2 de la mañana y que ella simplemente no estaba. Y según Tyler, cuando escuchó eso, mi mamá básicamente entró en pánico. Dice que empezó a llorar más fuerte, a hablar rapidísimo y a decir cosas que ni siquiera él alcanzaba a entender desde arriba. Como cuando alguien intenta responder demasiado rápido porque no sabe qué decir primero. Y honestamente, esa parte me dejó pensando muchísimo. Porque hasta ese momento, en mi cabeza, esto solo era sobre gasolina y sobre que mi mamá se estaba aprovechando de mí. Pero aparentemente mi papá ya sospechaba desde antes que algo raro estaba pasando con dinero. Y ahora parece que empezó a cuestionar muchas otras cosas también. Tyler dijo que mi papá seguía intentando mantener la calma. Que incluso le pidió que respirara y se tranquilizara porque solo quería que le dijera la verdad. Pero mi mamá aparentemente se levantó de golpe, agarró las llaves del carro y salió de la casa llorando antes de que la conversación terminara. Y eso fue todo. Literalmente nadie sabe a dónde fue. Tyler me mandó mensaje después diciendo algo como: creo que mamá está metida en algo raro. Y sinceramente, no sé qué pensar. Parte de mí está enojada porque toda esta situación explotó simplemente porque yo pedí algo tan básico como ayuda para gasolina. Parte de mí se siente mal por mi papá porque honestamente creo que recién está descubriendo cosas que llevaba tiempo ignorando. Y otra parte de mí está sentada aquí pensando en lo absurdo que es todo esto. Porque hace apenas unas semanas yo pensaba que el problema era simplemente que me estaban usando de chofer. Y ahora parece que destapar eso abrió una caja completa de problemas familiares que ni siquiera sabía que existían. Por ahora eso es todo lo que sé. Pero claramente, esto todavía no termina. Actualización final. Ok, esta sí es probablemente la última actualización porque honestamente siento que mi cerebro todavía está intentando procesar todo lo que pasó en menos de 24 horas. Acabo de colgar una llamada larguísima con mi papá y sinceramente desearía poder decir que las cosas se calmaron, pero pasó exactamente lo contrario. Todo explotó por completo. Mi mamá no volvió a casa después de irse manejando anoche. Según mi papá, apareció hasta las 4 de la mañana. Y él la estaba esperando despierto en la cocina. Solo imaginar esa escena me pone incómoda. La casa completamente oscura. El reloj marcando las 4 de la mañana. El silencio raro de madrugada. Mi papá sentado en la mesa después de horas esperando respuestas mientras escucha el sonido del carro entrando al driveway. Y aparentemente, en cuanto ella entró, él le entregó documentación de divorcio. No sé exactamente si ya eran papeles oficiales o si simplemente le mostró todo lo que había preparado legalmente porque honestamente yo todavía estaba demasiado impactada tratando de entender lo demás que me contó. Pero sí sé que esto no fue algo impulsivo. Mi papá llevaba tiempo preparándose. Y luego finalmente me dijo la verdad completa. Mi mamá estaba teniendo un affair. Desde hace 3 años. 3 años enteros. Y lo peor es que mi papá dijo que jamás sospechó al principio porque todo lo del dinero desapareciendo pasaba poquito a poquito. Cantidades pequeñas. Cosas fáciles de justificar. Siempre había una excusa. Siempre faltaba poquito. Una compra aquí. Una salida allá. Algún gasto inesperado. Pero eventualmente empezó a notar algo raro. Me dijo que comenzó a darse cuenta de que muchas veces ella decía que había comprado cosas, pero esas cosas nunca aparecían en la casa. Entonces empezó a anotar. Literalmente llevaba una lista privada de cuánto dinero desaparecía y cuándo. Y esto llevaba más de un año. Un año entero observando silenciosamente mientras trataba de convencerse de que tal vez estaba exagerando. Me confesó que al principio pensó exactamente lo mismo que muchos de ustedes comentaron: apuestas. Creía que quizá estaba escondiendo una adicción al juego. Pero luego empezó a rastrear la ubicación del carro usando el GPS y notó algo extraño. Nunca iba a casinos. Nunca iba a lugares raros. Siempre terminaba en la casa de su amiga Karen. Y aparentemente eso hizo que mi papá bajara un poco la guardia, porque Karen era amiga de mi mamá desde hace años. De esas amistades que uno simplemente deja de cuestionar porque llevan demasiado tiempo ahí. Mi papá incluso confrontó a Karen en algún momento. Le preguntó directamente si sabía algo del dinero o de por qué mi mamá desaparecía tantas horas. Y Karen la cubrió completamente. Dijo que no sabía nada del dinero. Que simplemente estaban pasando tiempo juntas porque mi mamá estaba estresada. Pero aquí es donde toda esta historia se vuelve muchísimo más surrealista de lo que cualquiera esperaba. Porque el affair no era solo con Karen. Era con Karen y con el esposo de Karen. Sí. Yo también me quedé en silencio como 10 segundos cuando mi papá me lo dijo. Al parecer llevaban años viéndose escondidas y el dinero que desaparecía se iba en hoteles, regalos, salidas, según mi papá dijo con una incomodidad clarísima en la voz, juguetes sexuales y cosas así. Y honestamente, escuchar a tu propio padre decirte algo así sobre tu mamá es una experiencia que no le deseo a nadie. La peor parte es que él ya sabía desde hace 5 meses. 5 meses. Encontró pruebas en la laptop de ella. Mensajes. Evidencia.
todo. Y desde entonces había estado preparando el divorcio en silencio mientras intentaba decidir cómo enfrentar la situación. Pero me dijo algo que honestamente me rompió un poco el corazón. De todas las cosas que descubrió, jamás pensó que ella llegaría al punto de quitarme dinero a mí. A su propia hija. Dinero que supuestamente era para ayudarme con gasolina mientras yo llevaba a mi hermano a la escuela. Y creo que esa fue la parte que finalmente terminó de destruir algo dentro de él. Porque una infidelidad ya era suficientemente devastadora. Pero ver que también estaba manipulando y usando a sus propios hijos, aparentemente fue lo que hizo que dejara de intentar justificarla. Así que sí. Ahí terminó todo. Mi mamá llegó a casa a las 4 de la mañana y encontró a mi papá esperando con pruebas, documentos y años de resentimiento acumulado listos para salir. Y ahora se están divorciando. Mis hermanos están destrozados. Yo honestamente sigo en shock. Y la parte más absurda de todo esto es que esta historia empezó porque yo me cansé de gastar gasolina llevando adolescentes a la escuela. Eso fue literalmente lo que destapó años enteros de mentiras. Sinceramente todavía no sé cómo sentirme. Estoy enojada. Confundida. Triste. Asqueada. Todo al mismo tiempo. Porque aunque mi mamá me lastimó muchísimo con todo esto, sigue siendo mi mamá. Y ver a toda mi familia explotar de esta manera se siente horrible aunque sepas que la verdad iba a salir tarde o temprano. Así que sí. Esa es la actualización final. Y honestamente, jamás pensé que pedir dinero para gasolina terminaría destruyendo el matrimonio de mis padres. Y gracias por quedarte hasta el final, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita, eso me ayuda mucho a traer más contenido como este. Y déjame saber tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video, hasta luego.